En esta presentación vamos a ver las revoluciones del futuro. En la primera parte de la presentación vamos a ver desde la primera revolución industrial hasta la actualidad, la era digital, y posteriormente voy a presentar 3 etapas más de la revolución industrial, que son las que los tecnólogos del mundo visualizan y hay gran consenso en que seguramente van a ocurrir en las próximas décadas. Antes de empezar, quiero decir que el contenido de esta presentación no es un contenido de ciencia ficción, es pura realidad, son disrupciones tecnológicas y avances científicos que están sucediendo hoy en día. Y para comprender un poquito mejor lo que significa la revolución industrial, tenemos que entender que las revoluciones se producen gracias a procesos evolutivos graduales, donde la tecnología y las transformaciones tecnológicas van cobrando un estado masivo en las sociedades del mundo. Las características fundamentales de la revolución industrial, además de que transforman la vida de las personas, la economía, la cultura, incluso la producción, es que la disrupción tecnológica siempre es preexistente, es decir, durante la revolución no se producen disrupciones que tengan efecto en esa etapa de la industria o de la revolución de la cual estemos hablando. Además, existe un reemplazo tecnológico y este reemplazo es gradual. Hay una coexistencia temporal de la tecnología nueva con la tecnología antigua, y la tecnología antigua solo queda confinada a aplicaciones específicas o de bajo valor. Y siempre en la revolución precedente aparecen todas las expresiones de la revolución futura, es decir, las tecnologías y disrupciones tecnológicas van apareciendo, pero van a tener un impacto muchos años después, incluso décadas. Entonces, para hacer un repaso de las revoluciones y las transformaciones tecnológicas que nos llevaron hasta la actualidad, a la industria 4.0, que es la industria que hoy estamos viviendo, y el concepto digital. Vamos a la primera revolución industrial, allá por la primera mitad del siglo XVIII. En Inglaterra se produce la primera máquina, el descubrimiento de la máquina de vapor, que primero se inserta en la industria textil, viene a transformar la producción manual y la tracción animal por procesos mecanizados. Esta revolución se extiende rápidamente en Europa Occidental y fue la mayor transformación desde el Neolítico, es decir, 6.000 años antes de Cristo hasta que finaliza la primera revolución industrial allá en 1840, no hubieron transformaciones tan significativas en las sociedades. La segunda revolución industrial o etapa de la revolución industrial se inicia en 1850 y termina en 1914, perdón. Esta etapa está marcada por el descubrimiento de la energía eléctrica y también el uso de la energía fósil, especialmente el gas. Esto llevó a una internacionalización de la economía. La economía se globaliza en esos años. Posteriormente alcanzamos la tercera etapa de la revolución industrial, que fue denominada técnico-científica. Es la revolución que viene de la mano con los procesos de automación, la computación y especialmente el descubrimiento o el desarrollo de los microprocesadores y los circuitos integrados, junto al avance en las comunicaciones. Llegamos a la era digital o a la industria 4.0, concepto que fue acuñado por Klaus en Alemania, que fue uno de los cofundadores del Foro Económico Mundial. Y las características fundamentales de la era digital es que primero creamos los primeros robots, además hacemos un uso muy intensivo de Internet, de la inteligencia artificial, usamos sistemas interconectados, hacemos uso de la nube, de la Big Data, también empezamos a contemplar las producciones más limpias, producciones aditivas y no por desbaste. Esto se logra a través de la impresión 3D. Y
en esta transformación, la industria 4.0, no solamente modifican las sociedades los modos de gestión, sino también los procesos, los productos y la misma composición de los seres humanos. Es decir, en esta etapa vamos a ver las primeras transformaciones del ser humano y vamos a ver en esta etapa donde los problemas biológicos y orgánicos de los seres humanos se empiezan a resolver a partir de tecnología cibernética. Ahora bien, las tres etapas de la revolución industrial que visualizo y que la bibliografía también tiene un alto grado de coincidencia, las he bautizado con nombres relevantes que de alguna manera describen las transformaciones más importantes que se van a llevar adelante. La industria 5.0 la denominé el toque humano, la 6 corresponde a la carrera espacial y a la tecnología deshumanizante, y la 7 es la eternización de los seres humanos. Como dije al principio, esto parece de ciencia ficción, pero la realidad es que los avances tecnológicos y científicos hoy mismo en la era digital ya se están produciendo y son los que van a impactar décadas adelante. La característica fundamental de la industria 5.0 es que se requiere nuevamente de los procesos cognitivos de los seres humanos. Requerimos de la creatividad, de la motivación, de la inteligencia, incluso de la intuición de los seres humanos. La inteligencia artificial de la industria 4.0 no logra en esta época adquirir los niveles de maduración necesarios para generar la creatividad suficiente y transformar las sociedades con tecnologías disruptivas. Es decir, los seres humanos cooperamos con los robots. Aparece el concepto de cobots, que son los robots colaborativos ayudando a las tareas repetitivas o incluso del hogar de los seres humanos en todas las sociedades. Para esto también se requiere una hiperconectividad y el uso de del 5G. Aparece el concepto de los espacios inteligentes. Aquí sí, el Internet de las Cosas permite que todos los espacios, los dispositivos electrónicos que ocupan cada espacio, tanto en las oficinas, en el trabajo, en las ciudades, estén íntimamente conectados entre sí. Esto requiere de una estandarización de los sistemas de comunicación entre los dispositivos electrónicos. Además, en términos de manufactura, en la etapa 5 de la revolución industrial, que se inicia más o menos en el 2050 y dura 30 o 40 años, es decir, terminamos en el 2090 aproximadamente con esta etapa, existe una manufactura muy precisa, mucho más limpia y de alta calidad y rapidez. Además, son los consumidores los que empiezan a decidir ciertas características de los productos que van a comprar, eligen formas, tamaños e incluso colores. Es la producción a demanda. La industria 6.0 es la etapa que corresponde a la carrera espacial y a la tecnología deshumanizante. Desde mi punto de vista, es una de las tecnologías, de las etapas donde la tecnología muestra las mayores disrupciones que jamás hemos visto hasta el momento. En esta etapa, los seres humanos nos convertimos en cyborgs. El término cyborgs viene de la conjunción de la cibernética y de los organismos. Insisto en que en esta etapa vamos a solucionar muchos problemas metabólicos, físicos, biológicos y orgánicos de los seres humanos, incorporando tecnología cibernética. La carrera espacial solo es posible en esta etapa por el correcto uso de la energía solar. También los seres humanos vamos a descubrir el correcto uso de la energía gravitacional de los planetas y la energía térmica de los planetas. Incluso hacemos uso de las nubes eléctricas. En esta etapa de
de la industria 6.0 vamos a ver cómo coexiste la inteligencia artificial, la inteligencia humana, y se llega a desarrollar perfectamente la inteligencia cognitiva. Hay una fuerte comunicación entre los seres humanos, los robots y todos los dispositivos electrónicos y cibernéticos que van a estar presentes. Esta etapa se inicia aproximadamente en el 2100, 2110, y van a aparecer en el espacio los sistemas ARI, que son las industrias robóticas automáticas, que van a estar dotadas de robots, y su función fundamental residirá en la creación de nuevos robots que van a permitir la explotación minera de la Luna, Marte, incluso de los asteroides, que tienen gran contenido de tierras raras de alto valor tecnológico, y además para la explotación de agua, que es mucho más sencilla hacerlo desde los asteroides y no desde la Luna o Marte. Además veremos las ciudades hiperconectadas, son ciudades inteligentes, dotadas de gran número de drones, y las impresoras 3D claramente van a jugar un papel fundamental en esta etapa de la transformación tecnológica. Además, en la industria 6.0 aparece el concepto de transdisciplina o transciencia, que resulta de la convergencia de distintas disciplinas de la ciencia, como la robótica, la inteligencia cognitiva, la inteligencia artificial, y también de las ciencias de la vida, como la biotecnología y la genética. Aquí estas disciplinas ponen las herramientas más poderosas que tienen, como el sistema CRISPR, los ARN, la regeneración acelerada y la microscopía de ultra resolución, para dar justamente solución a muchos problemas orgánicos de los seres humanos, tanto a nivel sensorial, de movimiento, en el sistema circulatorio, endocrino e incluso en el sistema nervioso central. En este experimento vemos cómo se lleva a cabo un ensayo por la empresa Neuralink, que es la empresa fundada por Elon Musk en el 2017, que tiene como objetivo resolver muchos problemas del sistema o enfermedades del sistema nervioso central. En este experimento se implantan 2 chips con 2000 electrodos cada uno en el cerebro del mono, 6 semanas antes de que este experimento se lleve adelante. El desarrollo consiste en hacer jugar al mono al videojuego, el cual hace coincidir la bolita en la caja por el uso del joystick, y cada vez que logra esa coincidencia se le dosifica una cuota de licuado de bananas a través de la pajuela metálica. Lo más importante es que en la primera mitad de este experimento se hace una calibración de la interfase que conecta los chips implantados en el cerebro del macaco con el CPU del videojuego. En la mitad del experimento, la mitad final del experimento, vamos a ver cómo se desconecta el joystick y el mono logra controlar directamente el videojuego sin necesidad de un movimiento manual a través del joystick o táctil. Es decir, aparece la primera evidencia contundente de la telepatía electrónica, que también se va a hacer evidente y va a tomar un estado masivo en la industria 6.0 de la cual estamos hablando, y va a permitir una conexión muy estrecha entre los dispositivos electrónicos, los robots y los seres humanos. La séptima etapa de la revolución industrial consiste en el proceso de eternización, es decir, los seres humanos vamos a entender el lenguaje que utiliza el cerebro para almacenar la información y todos los procesos cognitivos, de modo que vamos a ser capaces de decodificar el cerebro y almacenar toda la información en una gran memoria. Esto va a permitirnos
explorar otros planetas y teletransportar la información que nos constituye de manera muy rápida. Siempre desde las primeras civilizaciones los seres humanos hemos necesitado, más allá del lenguaje hablado, lenguajes que expresen las emociones y nos permitan una comunicación diferente. Hemos descubierto cómo codificar el sonido para decodificarlo en otro momento y espacio. También hemos creado el lenguaje digital y supimos o descubrimos cómo la naturaleza almacena la información de la vida en el código genético, hasta que en los últimos años hemos creado un lenguaje millones de veces más potente que el lenguaje digital a través de la tecnología cuántica. Esta es una reflexión que, si bien es complicada de hacer, creo que vale la pena intentar. Pensar que el progreso solo fue posible desde la natural necesidad de comunicarnos y de traducir los procesos cognitivos. El arte, como una expresión mixta, no solo permite expandir las capacidades creativas de los seres humanos, sino que también define cuáles son los desafíos que tendrá la ciencia. La ciencia ficción, como parte del arte, no es más que las expresiones de nuestra información que nos lleva a encontrar nuestro origen. Al parecer, la información que nos constituye, de esta misma información emerge una necesidad muy violenta y permanente que existió siempre de pensar el futuro, de imaginar un futuro lejano, y esto lo hemos hecho a través de la ciencia ficción, pero que de alguna manera conduce a la ciencia a reducir al máximo la expresión del ser humano, hasta que terminamos definiéndonos como una unidad de información que nos va a permitir de alguna manera saber de dónde venimos y qué realmente somos. Todas las verticales de las cuales hemos hablado, me refiero a las verticales tecnológicas, han sido ensayadas por Elon Musk en todas sus inversiones y compañías, desde SpaceX, que ha permitido reciclar los cohetes espaciales y además ha desarrollado el sistema aplicable al descenso propulsado en Marte. También ha hecho un correcto uso de la energía para la movilidad automovilística a través de Tesla. La explotación minera espacial es llevada adelante por la compañía Boring Company, y Neuralink, como mencioné, fue la primera compañía que muestra evidencias contundentes en la capacidad de resolución de enfermedades neurológicas y conexión de los cerebros de los seres humanos a los dispositivos electrónicos y cibernéticos. Entonces, hasta aquí hemos hecho un recorrido desde la primera revolución industrial, en la cual aprendimos a diseñar máquinas, aprendimos a pensar, descubrimos la fuerza en la segunda etapa, en la tercera creamos la computación y nos comunicamos de manera mucho más ágil, fabricamos robots semejantes a nosotros, en la quinta etapa cooperamos con los robots y luego nos deshumanizamos y nos convertimos en cyborgs, es decir, solucionamos problemas biológicos y enfermedades diversas haciendo uso de la cibernética, hasta que llegamos a la etapa 7 de la revolución industrial, que va a requerir no menos de 500 años, en la cual nos reduciremos a información exclusivamente y nos podremos transformar en robots de manera definitiva. La desigualdad en la educación y en la salud dentro de una sociedad representan las mayores limitaciones que tendrá nuestra capacidad de innovación. Las transformaciones sociales y tecnológicas solo emergen de sociedades justas e igualitarias. La capacidad de mirar al futuro y la lectura inventiva están relacionadas con el nivel de libertad de una sociedad. Termino diciendo que en Argentina no más del 8% de las industrias han aplicado al menos una herramienta de la industria 4.0.
En Argentina tenemos el gran desafío de transformar rápidamente los sistemas educativos para ser parte de las disrupciones tecnológicas, de las revoluciones que tenemos por delante y que hemos expuesto en esta presentación. Gracias.